vamos a hacer la charla, al final intentaremos hacer un pequeño debate si es posible. Tenemos 2 horas, pero el tiempo apremia porque hay bastante material que exponeros. Todo va a ser sobre temas hipotecarios. Sabéis que nosotros somos una asociación que se llama Asociación por el Alquiler Público y Asequible. Nacimos con ese nombre. Desde el principio hemos trabajado las problemáticas del alquiler, tanto de hipoteca como de alquileres, como de ocupaciones, pero evidentemente cada uno tiene sus problemáticas. Hoy vamos a tratar la problemática de temas hipotecarios, ¿vale? La otra cosa que tenemos que decir es que hace más de 2 años que no hacemos una charla y estamos nerviosos. Entonces, si cometemos errores, supongo que nos sabéis perdonar. Ahí. Va a haber 2 partes, ¿vale? La primera parte amarilla, que vamos a hablar de las ejecuciones hipotecarias que está pasando actualmente, porque sabéis que en el 2019... La idea básica es que, perdonadnos estos problemas que tenemos técnicos de toda clase. Estamos nerviosos y hemos llegado 1 hora antes y hemos tardado casi 1 hora en poder arreglar todo esto, porque no está todavía en condiciones. La realidad es que no está en condiciones, ¿vale? Bueno, la idea básica es que vamos a hacer una primera parte de la charla en la cual va a hablar la Lourdes García, que es la secretaria de nuestra asociación. Ahora mismo también Salvador Torres, soy el tesorero de la asociación, por allá está la presidenta. Somos una asociación y por lo tanto tenemos una junta. José Ángel, con José Ángel y ella hablarán de qué está pasando con las ejecuciones hipotecarias, las que se iniciaron con la crisis de 2007 hasta ahora, qué va a pasar o qué está pasando con las nuevas ejecuciones hipotecarias que suceden a partir de la entrada en vigor de la ley que se llama Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que está aprobada en marzo de 2019 y juntamente con algunas sentencias del Tribunal Supremo marca un antes y después en las ejecuciones hipotecarias, ¿vale? Y eso será la segunda parte. Vamos a hablar de que hemos descubierto, o creemos que hemos descubierto, ¿no? La manera en cómo poder exigir a los juzgados y por lo tanto de manera pública también con las entidades sociales que los fondos buitres se han quedado con miles y miles de activos inmobiliarios, de poder saber, ¿ahora se ve? Sí. Vale, de poder saber, y a eso sería ya un debate, ¿no? De poder saber exactamente a qué precio el fondo buitre le compró al banco tu vivienda, de alguna manera para decirle, oiga, si usted es capaz de vender a bajo precio con pérdidas, supuestamente con pérdidas a un fondo buitre que está afincado en un paraíso fiscal, ¿por qué a mí, que soy un ciudadano de este país y usted es un banco de este país, ¿por qué no me hace el mismo favor a mí? Sería esa la idea básica, ¿vale? Bueno, pues todos se centrarán, todos los tropiezos que cualquier ciudadano de estos ha encontrado, los vamos a hablar también ahora en la segunda parte. Bueno, pues ya acabo aquí y te doy el micro, y la Lourdes también está nerviosa. Para allá va. Venga, adelante. Muchas gracias por venir a todos. Si me he dejado algo, yo sí. No, pues no lo has dicho, por si acaso. Estamos muy contentos. Es verdad que hace 2 años que solo nos vemos de manera virtual y sin poder hacer nada porque no teníamos ni local ni espacio, y además con pandemia no se podía hacer nada. Estamos estrenando el local, la pantalla, el cable del wifi, todo, y todo sale mal, pero se irá poniendo en su sitio. Y yo os explico un poquito lo que hemos hecho con una demanda que hemos hecho al Congreso al Congreso de los Diputados. Hay otro perdón. Hemos hecho nos hemos juntado con PA Madrid, con PA Leganés y hasta otras entidades estatales, un grupo de 11. No todas las entidades por la vivienda participan, pero muchas de ellas sí. Y hemos recogido durante el año pasado
no todo el año, en unos meses lo recogimos, unas 7.000 firmas para defender que el derecho de los hogares y de las personas que tienen hipoteca, de los hogares hipotecados, ¿no? Y lo que pedimos es que la vivienda en propiedad no sea inembargable ni ejecutable. No sé si habréis notado que desde hace pues algún tiempo no hay noticias, no se habla de la crisis hipotecaria del 2007, que todavía se arrastra, o sea, hubieron muchos desahucios entonces, pero todavía hay, y con el tema de toda la pandemia, pues todo esto se ha agravado. Parece que estas noticias ya no, o sea, hablamos de ocupaciones continuamente, pero no hablamos de que hay personas que no pueden pagar su hipoteca y que los bancos se siguen quedando con los pisos, que ya no son los bancos, que pasan a los fondos buitres. Y nos hacemos preguntas, ¿no? Hay unos beneficios fiscales de estos fondos refrendados por los bancos. Estos se apoderan de las viviendas a un precio de saldo. Este precio de saldo nunca es informado a los particulares que pierden sus pisos. Y entendemos que esto puede ser pues una vergüenza horrorosa, tanto pues nuestras señorías del tema judicial como todos los diputados pasan a la chita cayendo por encima de este tema y no se habla, ¿no? Cuando sabemos que esto se sigue produciendo. Estas organizaciones, Pa Madrid, Pa Leganés y otras tantas, llegamos al Congreso de los Diputados con estas 7.000 firmas y os explicamos un poquito por qué, ¿no? Porque de lo que se estaba hablando era de muchos alquileres, de muchas ocupaciones. El tema de los alquileres pues no era una regulación bien basada, no se hablaba de vivienda pública, no se hablaba de renovación de contratos asequibles, y se obviaba, se olvidaba la crisis hipotecaria que se inició en el 17, pero que hasta ahora continúa. La pandemia, los ERTEs, los cierres de los negocios, los autónomos que defienden su negocio con su propia hipoteca, todo esto ha ido a más, y la legislación hasta el momento lo que ha hecho es poner a la banca privada el negocio, el acceso a la vivienda. Se han concedido créditos hipotecarios con dinero que se crea de la nada, no existe ya el dinero, se firman papeles y el dinero se traspasa de una cuenta a otra sin que esté en ningún sitio, y se van acumulando deudas que se plasman en contratos de préstamos abusivos, donde la entidad financiera no ha puesto nada de su parte, ¿no? Todo es beneficio para la entidad financiera. Entonces, lo que no se dice hasta que antes se hablaba, pero ahora últimamente no, es que desde el 2007 al 2020 han habido 814.920 ejecuciones hipotecarias, la mayoría llenas de cláusulas abusivas, y la gente se ha desprendido de esos pisos pues por mucho desconocimiento en la mayoría de los casos. Han habido 302.000 lanzamientos. Lanzamientos son desahucios, gente que se queda sin piso. No hay un oficio oficial, pero nos consta que miles de familias, ni siquiera, como decía antes, se han podido defender, no conocen cómo se puede uno defender o cómo puede alargar el proceso para entrar en un proceso con ayudas de la administración, no lo conocen. Hasta hoy sabemos que hay 60.000 familias que se han podido acoger a una moratoria regulada por la Ley 1/2013 del 14 de mayo del 2013, que se ha ido posponiendo hasta el 2024, y acogidos a esa moratoria, pues como decíamos, son 60.000 familias. No todos los que han pasado por este proceso han conseguido tener a alguien que les ayudase para llegar a estas moratorias. También sabemos que hay 1.400 suicidios anuales de los que no se habla nunca, que están motivados por la penuria económica, y que la moratoria está muy bien, pero lo único que hacemos con ella es posponer y conseguir tiempo para que las familias recuperen o no su capacidad económica, y que de tanto en tanto tengan que renovar esa documentación económica que les permite disponer de estar en esa moratoria, ¿no? Entonces, ¿hay un móvil que suena? Sí, es un...
Bueno, los distintos colectivos que hemos presentado esto en el Congreso apoyamos la recogida de estas firmas con el deber de llevarlas a los partidos junto a los testimonios de los afectados para que la próxima ley vivienda asegure que esa vivienda habitual, la primera vivienda en la que cada uno reside, ¿no? No hablamos de segundas, ni de terceras, ni de cuartas, la vivienda en la que vives, sea totalmente inembargable y que no se pueda ejecutar de ningún modo. Esto es lo que defendemos en la ley, ¿no? Disposición adicional segunda recogida en el decreto ley 517. Bueno, como creo que ya están hechas las presentaciones, agradecimientos, introducciones y todo esto, pues nada, vamos a entrar directos. Sí, al principio. Bueno, directos, ¿no? Bueno, pues yo tengo que hablar de los cambios que ha habido pues hace de poco más de 2 años, ¿no? Porque a raíz de la entrada en vigor de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y de la sentencia del Tribunal Supremo, la 463/2019, de 11 de septiembre, pues ha habido una pequeña... Bueno, ha cambiado un poco el tema de las... Bueno, ha cambiado de una manera importante el tema de las ejecuciones hipotecarias. Pero antes de hablar de este cambio y de cómo es la situación actual, pues voy a hablar de cómo era la situación en general, porque aunque ha habido un cambio, la situación general no ha cambiado. La situación general de las hipotecas, de las ejecuciones hipotecarias, desde que empezó la crisis económica y desde que los bancos pues atacaron a los ciudadanos, a la sociedad española con el tema de las hipotecas, pues es mala, muy mala. Lo era antes y ahora lo sigue siendo. Y era mala por lo siguiente, porque la resistencia que se ha opuesto a este ataque de la banca, pues se ha llevado en el campo en el campo judicial. Entonces, si el pueblo, los ciudadanos, la gente normal pretende enfrentarse a la banca en el terreno judicial, pues ya ha perdido. Porque esto es jugar en campo contrario. La banca, el sistema de administración de justicia, evidentemente es un órgano del Estado y evidentemente defiende los intereses del Estado, no defiende los intereses de otros. Y los Estados están al servicio de los poderosos, que son los que los crean. Pues evidentemente va a defender sus intereses. Y para defender sus intereses va a hacer lo que tenga que hacer. Aplicar la ley estrictamente cuando hay que aplicar la ley estrictamente para defender sus intereses y violar la ley flagrantemente y prevaricar flagrantemente cuando hay que prevaricar para defender los intereses de los poderosos. Esto es algo que forma parte de la naturaleza de la Administración de Justicia, siempre ha sido así, siempre han funcionado así, no es algo que empezara con esta situación y continúa siendo así. Yo muchas veces digo, para que la gente comprenda la naturaleza de la Administración de Justicia, digo que es una organización criminal y remarco que no estoy haciendo una exageración, sino que es la realidad, funcionan así, siempre ha sido así. Y a la gente que está aquí hoy, o otros, o que están en este problema, pues les quitan las casas o los echan de sus casas, sí, pero a otras personas les meten en la cárcel. Y esto pasa cada día se dictan sentencias injustas, penales, pero bueno, como es lo que interesa y es lo que tiene que hacer esta administración, pues es lo que se hace. Entonces, si en lugar de luchar políticamente, luchar en la calle y luchar por conseguir aquello que se pretende, pues con lucha política en masa, se deja todo en una resistencia en lo judicial, pues no se va a conseguir gran cosa. Y
Y ahora veréis por qué considero que no se va a conseguir ni se podía conseguir gran cosa. Lo lógico es que cuando empieza la crisis, que todos aspirásemos a que nadie hubiera perdido sus casas. Evidentemente, ni se ha conseguido, ni nunca nadie, supongo que se le ocurrió pensar que se podía aspirar a eso. Ni se va a conseguir. O sea que la situación era mala ya de entrada porque la gente no hizo lo que se debía hacer para que la situación pudiera ser buena. Evidentemente también por muchos factores, porque no estamos preparados para ello, no estamos acostumbrados, no somos conscientes y entonces, pues bueno, ¿qué nos queda? Ir a mendigarle a los jueces, pues eso, migajas, ¿no? Entonces, pero dentro de que ya estaba perdido todo, perdido el poder defender las casas de las personas, dentro de eso, y que el resultado iba a ser malo, dentro de ese mal resultado, podíamos haber, se dio que se estaba consiguiendo algo bueno. Y todo eso vino porque a un abogado se le encendió la luz, o vino la Virgen a verle, o lo que fuera, y se le ocurrió el tema de las cláusulas abusivas, ¿no? Y se consiguió introducir el tema de las cláusulas abusivas en el tema de las ejecuciones hipotecarias, y más concretamente una cláusula abusiva que era la del vencimiento anticipado. Si esta cláusula se hubiera aplicado, o sea, si los jueces hubieran actuado como se supone, ¿no?, teóricamente que deberían actuar, esto hubiera supuesto que todas estas ejecuciones en la práctica no se podían llevar adelante y que las personas podrían mantener la vivienda durante muchos años, incluso aunque no le pagasen nada, no volvieran a pagar nunca ni aquellas deudas que habían incurrido en mora, ni las futuras, y aunque al final les acabaran quitando la casa, pero habrían pasado tantos años que incluso ciertamente incluso se hubiera podido considerar como un triunfo. Evidentemente, la Administración de Justicia, con el Tribunal Supremo a la cabeza, pues intentó evitar esto desde el primer momento. Y en el 2015 dictó una sentencia, la 705 de 2015, de 23 de diciembre, en el que decía que, aunque la cláusula de vencimiento anticipado era abusiva y por tanto nula, por el bien de la gente, por el propio bien de la gente, encima se burlaban de la gente, la ejecución debía continuar adelante. Porque decían que si esta cláusula era abusiva, la solución que tenían los bancos es presentar una demanda declarativa para, para resolver el contrato y que perderían el beneficio del valor de tasación, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, venían a ayudar a la banca, pero encima decían que lo hacían para favorecer a la gente, ¿no? O sea, encima se burlaban de nosotros, nos tomaban por tontos y por idiotas. Hubo reacción, o sea, durante unos años ha habido un tira y una afloja respecto a este tema. Se presentaron nuevas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para acabar de aclarar este tema. Se dictaron sentencias que rebatían lo que el Tribunal Supremo decía, y en el 2018 se llegó hasta tal punto que los bancos dejaron de presentar ejecuciones hipotecarias porque se las archivaban y recurrieron a los procesos declarativos. El Tribunal Supremo, en ayuda de la banca, dictó una sentencia en el 2018, creo que es la 432 de 11 de julio, en que decía que estos procesos declarativos pues eran súper correctos y que se podía hacer eso. No tenía ningún sentido, era un disparate y sigue siendo un disparate, pero bueno, cuando hay que ayudar a la banca, donde dice Diego, yo digo que dice Diego, y
lo que es blanco es negro y lo que haga falta, ¿no? Bueno, pero evidentemente un proceso declarativo es un mal menor respecto a lo que se tenía antes. O sea, la banca lo que quiere es una ejecución hipotecaria. Y por fin el Tribunal Supremo ya parece que ha encontrado la manera de que los bancos puedan hacer las ejecuciones hipotecarias, y lo dijo con esta sentencia del 2019, la 463 de 11 de septiembre, y con el apoyo también de la sentencia de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que evidentemente la del gobierno, ¿no? O sea que fue una maniobra conjunta del gobierno y del Tribunal Supremo. Con lo cual, a partir de ahora, volvemos a lo que siempre quiso el Tribunal Supremo. Dices, aunque exista una cláusula abusiva de vencimiento anticipado, la ejecución se puede seguir adelante. O sea, quiere decir, no pasa nada. El banco incluyó una cláusula abusiva, vencimiento anticipado, pero al final se la han apañado para decir que es como si no fuera abusiva. Está ahí, pero la ejecución se puede hacer. Y además tienen la cara dura y la desfachatez de decirlo, que esto lo hacen por el bien de la gente. Porque dicen, porque si fuera abusiva, si la declaramos abusiva y dijéramos que no puede ejecutarse, pues sería peor. Eso es lo que dicen ellos. Bueno, es mentira podrida, pero bueno. Total, que la situación en la que estamos ahora es que esto que siempre quiso conseguir el Tribunal Supremo, pues parece que ya lo ha conseguido de manera definitiva, porque ya parece que ya no se le opone ni hay ninguna resistencia, ya no se plantean nuevas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para intentar que contradiga esto. O sea, ya no hay movimiento, o sea, parece que ya todo el mundo ha aceptado que esto es así, y por tanto, a día de hoy, si no cambia nada, la realidad es que los bancos pueden reclamar la deuda hipotecaria, o van a poder, o de momento están pudiendo, a través de ejecuciones hipotecarias. Después de esta sentencia del Tribunal Supremo, volvieron a presentar demandas de ejecuciones hipotecarias, y de hecho en el 2020 aumentó el número de demandas, y creo que en el 2021 ha vuelto a aumentar. Ahora mismo, yo cuando una persona me viene con una demanda de ejecución hipotecaria, que le acaban de demandar, le digo, mira, ahora mismo, ojalá dentro de un tiempo las cosas cambien y yo te pueda decir otra cosa diferente. Lo único que te puedo decir que tienes seguro es que puedes contar con la casa unos 5 años. Seguro, unos 5 años. Soy precavido y me curo en salud y digo 5 años. Probablemente van a ser más, porque una de las pocas ventajas que tenemos es que la Administración de Justicia es bastante torpe, ¿no? Y a lo mejor son 6, a lo mejor 7, pero seguro 5. Me acuerdo que en un lugar un procurador me dijo, un lugar de un partido judicial de Sevilla, de la provincia de Sevilla, me dijo, uy, aquí no, aquí va todo muy rápido, esto no va a poder ser no va a poder aguantar tanto tiempo, ¿no? Pero luego los hechos me demostraron que yo tenía razón. O sea, me parece que no me han dado todavía plazo ni siquiera para contestar la demanda. O sea que creo que al menos esto sí se puede asegurar. De hecho, yo evidentemente esto a mí no me satisface. Yo intento conseguir lo máximo y intento como mínimo que sea más, y creo que algo más sí será. Y siempre le digo a la gente que mi objetivo es que puedan estar en esa casa hasta el fin de sus días. Pero no puedo asegurarte que lo vaya a conseguir. Y solo me queda pues buscar, no sé, las astucias, la picaresca, rebuscar defectos formales, cosas de estas que me puedan ayudar a defender a las personas y como mínimo alargar el máximo el tiempo que puedan mantener la posesión.
No he encontrado ninguna, o creo que no he encontrado ninguna, que de manera general ni sé de algún compañero que la haya encontrado o que se haya difundido. Me encuentro en casos, pero dices, son casos que los consigues en casos puntuales, ¿no? Porque de verdad que las resoluciones por lo general son desfavorables. De vez en cuando encuentras cosas en algunos sitios que te dan cierta esperanza, pero no sabes si se van a reproducir en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, recientemente, en un caso, sobreseyeron porque el demandante, el ejecutante, no tenía inscrito a su nombre la hipoteca en el registro de la propiedad. Ya sabéis que por el tema de las fusiones, absorciones y etcétera, etcétera, muchos bancos que ejecutan no aparecen con su nombre en el título en el registro de la propiedad, y este es un motivo por el que no se puede tirar adelante la ejecución. Bueno, esto no es nada nuevo. Esto siempre ha sido así y siempre lo hemos sabido, y desde el principio tenemos este problema. Sin embargo, bueno, a los jueces les daba igual. Para mi sorpresa, me sorprendió mucho cuando recientemente me encuentro que me sobresean una ejecución por esto, y además me citan jurisprudencia reciente sobre esto, ¿no? Y hoy mismo, casualmente, me he enterado que esto ya es firme, que esta ejecución se ha acabado. El banco ni siquiera ha apelado. Bueno, no sé yo evidentemente al tener esta noticia, pues voy a insistir en este tema, que es un tema que no es que siempre se planteaba, no me lo dejaba en el tintero, pero bueno, voy a ponerme a insistir. Pero no sé si se volverá a repetir, no sé si otros jueces tomarán la misma actitud. Para el caso de esta persona que ha sido favorecida con esta decisión, pues bueno, esto supone que ha tumbado una ejecución, la segunda que tumba, la primera la tumbaron por el vencimiento anticipado, y supongo que de aquí a un tiempo le volverán a demandar y tendrá la tercera ejecución. Con esto, lo que ha hecho es ganar tiempo. Con esto, lo que os quiero decir que lo que ganamos defendiendo a la gente es tiempo, lo que es muy importante, pero no otra cosa. Tiempo. También he tenido algunas resoluciones que me han sorprendido muy gratamente, pero ya digo, son casos excepcionales, en el que una juez anula la cláusula de intereses. Esto, vamos, me dejó anonadado, a pesar de que lo había pedido yo. Pero bueno, lo he pedido siempre y no me lo concedían nunca, y bueno, yo estaba acostumbrado a esto, a yo pedirlo y que los jueces me dijeran que a dónde iba pidiendo eso. Bueno, pues esto es maravilloso, de las mejores cosas que te pueden pasar, ¿no? Es decir, ostras, resulta que ahora de aquel capital que me prestaron solo tengo que devolver lo que me prestaron, no tengo que devolver ningún interés. Bueno, el banco apeló y ya veremos qué pasa. Yo no tengo esperanzas de que la audiencia lo confirme, pero bueno. Y luego, al cabo del tiempo, una juez, en dos casos diferentes, otra juez, medita la misma resolución, ¿no? O sea que van saliendo cosas que hay medios de luchar, ¿no? Pero ya digo, es una resistencia a la desesperada, y buscando por aquí, buscando por allá, y luego te encuentras con situaciones particulares que no vas a poder trasladar a la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, me encuentro con un caso, una ejecución, en la que han presentado la demanda en un partido judicial en el que no está la vivienda, con lo cual ese juzgado no tiene competencia. Bueno, yo no he dicho nada y digo, nada, pues que tramiten la ejecución, y cuando la ejecución esté al final, pues diré, oiga, que usted no tiene competencia. Si me sale bien, pues habremos ganado todo ese tiempo que han perdido con esa ejecución.
¿vale? Pero es que, claro, ¿cuántas veces te vas a encontrar con un caso así? Esto es excepcional. O sea que esta es la perspectiva que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, ahora mismo ya te digo que lo único que tenemos es que podemos contar con un tiempo, unos años que podemos mantener la vivienda y que estamos buscando a la desesperada soluciones para conseguir algo mejor. Pero de momento, yo personalmente no las he encontrado y tampoco conozco que haya habido otro compañero o quien sea que las haya encontrado. Por tanto, pues, bueno, como para finalizar, y como un contrapunto más positivo, más esperanzador, diré que la crisis empezó en el año 2007-2008, hubo gente que dejó de pagar ya en aquellas fechas, o en el 2010, y hay mucha gente de estos que a día de hoy, en 2022, mantienen su vivienda y que aún la van a mantener unos años. Si a una persona que, por ejemplo, dejó de pagar en el 2010, le hubieran dicho que en el 2022 mantendría su vivienda y que todavía le quedaban unos años para mantener su vivienda, supongo que le habrían aliviado mucho, porque no es lo mismo que te acaban quitando la casa al cabo de un año, que te la acaban quitando al cabo de 10 o al cabo de 15. ¿No? Las cosas se ven de diferente manera. Yo he visto personas que llegaban desesperadas porque me decían que no puedo permitir que me quiten mi casa porque mi casa es algo más que un ladrillo, porque no es algo más que ladrillo, hay algo personal en ella, porque la construí con el sudor de mi frente, con mis manos, puse en ella no sé qué, o sea, había una vinculación con esa casa enorme, desesperados, y con el transcurso de los años han tenido tiempo para ir asumiendo eso, ir asumiendo la situación, y después ya esa desesperación ha desaparecido, ¿no? Ya estaban tranquilos y digo, pues solo por eso ha valido la pena esta resistencia y por lo menos demorar el tiempo en el que le quitaron la casa. También quiero contar el caso de una persona que cuando yo la conocí y hablamos, pues estaba desesperada, angustiada, llorando, porque le quitaban una casa que había heredado de su familia. Y hace poco, después de no sé cuántos años, me llamó para decirme, pero en un tono completamente diferente, satisfecha, alegre, que había entregado la casa. Y me llamaba para decirme que agradecerme la ayuda que yo le había prestado, porque dice, porque sin ti no hubiera podido mantener la vivienda durante todos estos años. Al final he llegado a la conclusión de que ya era muy difícil, suponía un gran esfuerzo esta lucha y tal, y he decidido pactar y entregarla, no continuar. Pero claro, fijaos, cuando nos conocimos ella estaba desesperada, angustiada, agobiada, llorando, y cuando me comunicaba que ya lo dejaba, estaba feliz, a pesar de que había entregado la vivienda. Y han pasado no sé cuántos años. Y estaba feliz por lo que había hecho, de poder haber luchado y poder haberle fastidiado a este enemigo suyo durante todos estos años. Y bueno, estaba contenta, o sea, bien. Y yo, pues, cuando me dijo esto, digo, pues bueno, toda esta lucha ha valido la pena. Estos años que hemos estado luchando y ella ha conseguido mantener la vivienda, pues ha valido la pena, porque psicológicamente está en una situación completamente opuesta a la que llegó a mí cuando nos conocimos. Y bueno, pues esto es todo. Ahora, Lourdes, que la mejor solución era una donación, porque estaban muy nerviosas o por lo que fuera. Nosotros siempre hemos defendido, como han dicho antes los compañeros, que ya que en este país, para poder tener una vivienda, como no hay un parque público de alquiler, que es lo que nosotros defendemos como asociación, que por eso nos llamamos Asociación por el Alquiler Público y Asequible,
que es lo que suele suceder en los países más avanzados de Europa, como Austria, Alemania, etcétera, en la cual el Estado te apoya con una vivienda de alquiler asequible a tu capacidad económica. Aquí en España, para poder tener una vivienda, hay que pasar por la oficina del banco y firmar una hipoteca. Es que no hay prácticamente otra manera. Incluso sale hasta hay cálculos que dicen que sale hasta teóricamente más barato. Eso sería una discusión, ¿vale? Si esa es la realidad, estamos en una situación en la cual estamos cogidos de pies y manos con las entidades financieras que nos hacen un negocio del derecho a la vivienda. Me parece que ahora no se oye, ¿no? Ahora sí, se va a ir oyendo. Bueno, pues entonces va y por diferentes casualidades que lo veremos, a partir de las diapositivas estas que os he hecho esta mañana en mi casa, creo que os explicaré, y mejor luego también el Andrés, un poquito esta historia. Que es que nosotros queremos que, una de dos, o el derecho del retracto o la vivienda inembargable. Y las dos cosas voy a explicar hacia el final. Pero la idea básica es que hemos descubierto, o así pretendemos que hemos descubierto, una manera diferente de entender el derecho del retracto con respecto a cómo el Fondo Buitre pagó el dinero que pagó el Fondo Buitre por la vivienda de las personas. Hicimos esta primera entrada, que se llama: el Tribunal Supremo alienta el fraude fiscal de los fondos buitre cuando niega el derecho de retracto al deudor. Si os leéis este artículo que tenemos colgado en la página web, saben que tenemos dos páginas web, una que se llama proespeculació.org, que la tenemos desde el año 2006, y luego la de referente de nuestra entidad, que es la Asociación Quito por 20, que es un subdominio, que es 500por20.proespeculació.org. Bueno, pues en la de proespeculació.org tenéis esta entrada, que al principio de todo, que la hicimos a finales de febrero, y más o menos está claro lo que está diciendo, ¿no? Eso surgió porque ya sobre el 2018, final de 2018-2019, nos damos cuenta que los bancos españoles se dedican a dejar ir lastre. Lastre se refiere a todos aquellos vocabularios nuevos que aprendimos con la crisis hipotecaria, que se llaman las hipotecas tóxicas, que vinieron desde Estados Unidos. Bueno, pues desde finales de 2018, 2017 y tal, nos damos cuenta que los bancos están vendiendo a bajo precio las deudas de las personas, que muchas de ellas personas pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas se lo apuntan de otra manera, y que se están vendiendo eso con sus garantías, empresarios que pusieron la vivienda como garantía, todas esas cosas, ¿no? Trabajadores que tienen la vivienda habitual, que han trabajado toda la vida, lo que decía antes el José Ángel, y que pierden la vivienda, se piensa que se le está cayendo el mundo, o personas que incluso pierden la vida, como seguramente por el disgusto, que tenemos unas cuantas personas, amigos nuestros, que nos han abandonado precisamente detrás de esta historia. Bueno, pues nos damos cuenta que los bancos, por aquella época, la Fundación de Cajas de Ahorros, las que quedaban en el 2019, dice: los bancos españoles han vendido casi 200.000 millones de euros en créditos inmobiliarios a los fondos de inversión extranjera, a la banca de inversión, que están afincados en paraísos fiscales. Eso es un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro, no me lo invento yo. Y a partir de ahí hicimos 3 artículos, que si los podéis ver también están puestos en la página web, que se llaman: 1. Si su préstamo hipotecario lo han vendido a un fondo buitre, debe leer esta noticia, y cómo la gran banca ha saqueado su hogar y el país. Y ahí está bien explicado. Sacamos otro segundo más, en la cual dijimos: ¿qué hacer si su hipoteca, le llamamos así, 2.3 NPL, Non-Performing Loans, que quiere decir en la palabra en inglés incrédito moroso? ¿Qué hacer si su hipoteca se la han vendido a un fondo buitre extranjero? Y ahí explicábamos que la Comisión Europea había creado un mercado secundario de venta a Europa de los fondos, de todas las hipotecas y de todos los créditos morosos que había en nuestro país y en otros países. O sea que la Comisión Europea estaba ayudando a la banca de inversión extranjera, que la mayoría está afincada en paraísos fiscales, a poder comprar esos créditos a bajo precio. Había un bufete, se llama el bufete Uria Menéndez, que había hecho una guía práctica para imposibilitar la individualización del precio de la venta de una hipoteca a una venta alzada.
Uria Menéndez, bufete Uria Menéndez está detrás de la resolución del Banco de Popular. Y Uria Menéndez, el bufete ese, es el bufete de referencia del Banco de Santander, por lo tanto digan muchas cosas, ¿vale? Ese bufete hizo un compendio de 18 páginas por el cual explicaba a los jueces y a los magistrados cómo debían de defender para imposibilitar que las ventas en alzado, o sea, las ventas que se hacen de muchas hipotecas conjuntamente, dice, mira, yo te vendo todas las hipotecas por 1.000 millones de euros. Bueno, pues te decían, pues si se venden 1.000 hipotecas por 1.000 millones de euros, no se puede saber cuánto vale cada uno de los activos que están vendiendo. Y por lo tanto, si tú vas a intentar averiguarlo, no lo puedes saber porque te dirá el juez que hay una sentencia del Tribunal Supremo que te dice que eso es imposible. Finalmente, por lo tanto, la Comisión Europea desplazó el problema sin resolverlo, que es un poquito el dibujito ese, que habla de un vertedero de residuos para la gente que tiene los créditos morosos. Finalmente, hicimos una guía práctica de cómo defenderse para poder los abogados, poder defenderse los juzgados para poder exigir al banco y al magistrado o al juez que le dijera cuánto había vendido la hipoteca, por lo tanto, su crédito moroso, para saber el poder, para él poder también compararlo por el mismo precio que vendió el fondo buitre. Para eso hicimos esta tercera entrada, también es de 2019, que dice cómo defenderse si su préstamo hipotecario lo han vendido a un fondo buitre extranjero. Guía práctica. Ahí explica una lectura restrictiva del artículo 1535 del Código Civil contra el deudor, que es lo que ha hecho el Tribunal Supremo y el bufete de abogados Uria Menéndez cuando saca la guía práctica, que es la guía que sigue el Tribunal Supremo y también muchos magistrados. También dijimos que se podía hacer una lectura actualizada y amplia de ese artículo, que ahora explicaremos qué dice ese artículo, para ayudar a los deudores y mucho más. Y dijimos que cuando estaba la crisis, porque estamos en el 19, entra el 20, etcétera, etcétera, y dijimos, hay una cláusula que se llama la cláusula rebus sic stantibus, que puede traducirse como estando así las cosas para responder a una suerte de causa humanitaria que evitaría la especulación injusta. O sea, esta cláusula que se ha aplicado en Cataluña para los comercios, para que no pagaran todo el alquiler cuando hubo la crisis de la pandemia, inventaron esa cláusula precisamente el Parlamento catalán diciendo, a través de la cláusula rebus sic stantibus, decidimos que todos aquellos comercios que no pueden pagar el alquiler tal, pagarán solamente el 50%. La misma cláusula que existe desde hace muchos años, que en todo caso lo pueden refrendar aquí los abogados, se podía haber aplicado para cualquiera de las familias que entraban en mora por culpa de una crisis que ellos no habían cometido, porque esa crisis financiera llegó a través de las hipotecas tóxicas, llegó de Estados Unidos, llegó aquí a España y todos sabemos que los responsables fueron la banca. Volvemos al tema otra vez inicial. El Tribunal Supremo alienta el fraude fiscal de los fondos buitre, y ahí empezamos ya. ¿Qué dice el artículo 1535 del Código Civil? Dice, vendiéndose un crédito litigioso, que está en litigio, el deudor tendrá derecho a extinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó, más las costas y los intereses. Este artículo está desde el siglo XIX, porque lo que quería impedir ya en aquella época, en tiempos de Napoleón, era luchar contra los subasteros que sangraban a los deudores y que se dan con las hipotecas cuando las compraban. Pero eso ya hace otros siglos, es una cosa que se hace siempre. Por lo tanto, si existe en el Código Civil, lo lógico sería que magistrados, jueces y Tribunal Supremo lo pudieran aplicar no en interés de los fondos de inversión extranjeros, de la banca de inversión extranjera y española que operan desde los paraísos fiscales, sino que ayudaran a sus compañeros patrios aquí a que pudieran quedarse con la vivienda por el mismo valor por el cual el fondo buitre la había pagado.
Pero hay una sentencia del Tribunal Supremo, que es la 505-2020, de 5 de octubre del 2020, que hace una lectura restrictiva de este artículo. Y es directamente la misma argumentación que hace el bufete Uria Menéndez, que es el bufete de referencia del Banco de Santander. Y vosotros sabéis que el Banco de Santander es la familia Botín, y ahí eso es intocable, más intocable incluso que Franco. Y dice el Tribunal Supremo en esta sentencia, sea cual fuere, hay es una sentencia de 50 páginas para decir exclusivamente que un desgraciado, una familia, un hogar desgraciado, no puede saber a qué precio compraron su vivienda, porque como la han vendido a precio global, eso es imposible. Así de ese claro, 50 páginas, me las he leído, 50 páginas. He cogido un trocito, dice, sea cual fuere el importe del precio global de la venta, es un precio alzado o conjunto para toda la cartera de créditos morosos que compra el fondo, la banca de inversión, y no el resultado de la suma de los créditos individuales de los distintos créditos que la componen. Por lo tanto, está diciendo que ahí no hay suma de créditos, no han sumado 4 más 2, 6 más 10, 16, no, dice no, es imposible, no se puede saber, 50 páginas. Esta mañana se me ha ocurrido y me ha parecido que era muy bueno, lo vamos a utilizar. La evolución del derecho a la vivienda en España del 2007 al 2022 es el resultado, lo podéis ver aquí. Ese es el resultado, ¿vale? Si alguien lo quiere, eso, le voy a poner la marca aquí por 20, pero os dejaré, lo podéis utilizar. Pero me parece que bueno. Lo podéis utilizar. El Tribunal Supremo favorece a la banca de inversión. Una lectura restrictiva del artículo 535 que solo favorece a las entidades financieras y a los fondos buitres extranjeros. Y ahora viene ahí, si es verdad que no se puede dividir, la pregunta es la siguiente. Si la función de la banca es estar, esto está escrito por mí, en permanente vigilia, evaluar la economía, establecer perfiles actualizados de sus clientes para asegurar los riesgos. A nadie se le escapa que puede y debe tener un perfil exacto de cada uno de los créditos que vende. Porque lo digo así, son créditos que los venden. No entraré, porque no da tiempo a explicar, que hemos puesto también en la página web, una entrada publicada por el Banco de Inglaterra, en la cual lo que nosotros decimos desde hace mucho tiempo, con nosotros no, mucha más gente, que los bancos, en un contrato de crédito hipotecario, no ponen nada de su parte, porque el banco no presta dinero de otros inversores que tienen ahí los depósitos. No. En la actualidad, el dinero fiat, un crédito hipotecario, se crea sencillamente con una tecla, clic, de tal manera que cuando tú firmas en la hipoteca y perjuras delante del notario que vas a pagar eso, en ese momento el dinero de los 200.000 euros que tú has pedido prestado aparece a ti como una deuda y al que lo ha vendido como un haber en su cuenta. Pero él no ha puesto nada el banco no ha puesto nada del capital de sus accionistas y nada. Él no pone nada. Él lo que hace es cobrarte intereses por ese trabajo. O sea, que él crea 200.000 euros de curso legal como los mismos que hace el Banco Central Europeo o el Banco de España, con la única diferencia, y es que ese dinero se tiene que luego devolver, y por lo tanto ese crédito se anula. Si el crédito no se anula porque no se puede pagar, queda como una deuda. Y así es que, como los bancos se han vuelto locos a hacer préstamos de todas clases, la deuda mundial, y hay que entenderlo de esa manera, la deuda mundial que se debe la humanidad a sí misma, ha crecido hasta 320 billones con B de dólares o 280 billones con B, con 12 ceros, de euros. Porque ha crecido espectacularmente, porque los bancos crean el dinero de la nada. Y por eso, sobre todo, en los últimos 20 años, es cuando ha crecido más espectacularmente. Porque cuando más han concedido más créditos de todas clases, con toda clase de riesgos. Te lo dejo ahí. La idea está que digo, si alguna cosa hacen los gestores de los bancos es evaluar permanentemente a sus víctimas, pidiendo papeles por cualquier razón. Nadie en su sano juicio pensará que la banca no sabe lo que hace, pues si no podría ser acusada de temeridad.
las filigranas argumentales de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, que es el que ha hecho esa sentencia que os he leído antes, intentan esconder lo que sería una obviedad en la vida diaria de la economía. O sea, que todo el mundo, empezando por los bancos, sabe lo que vale cada cosa. Y entonces la pregunta sería inquietante. ¿Cuáles son las razones éticas, jurídicas, pero sobre todo económicas, por las cuales la clase política española en el Parlamento, porque los partidos aprobaron lo que ha dicho José Ángel de la ley de regulación de los contratos de crédito hipotecario para ayudar a la banca con el vencimiento anticipado? ¿Por cuáles razones la clase política española, el Tribunal Supremo y las élites de los bancos españoles prefieren vender a pérdidas, entrecomillado, los créditos morosos de empresas y hogares de nuestro país a fondos de inversión ubicados en paraísos fiscales para que no pagar impuestos y no entran en una negociación de la misma con el deudor para una quita y una adecuación de las deudas a la capacidad económica de los deudores? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Por qué son tanto que llaman a defensa de la patria? ¿Por qué cuando lo podían practicar no lo hacen? Por lo tanto, nuestra entidad, y supongo que muchos de los que estáis aquí, criticamos el negocio, eso lo colgaré. Criticamos el negocio jurídico-financiero, que así lo cita el Tribunal Supremo, que ese negocio jurídico-financiero de la venta de los que no se pueda beneficiar el deudor patrio y sí un fondo especulativo extranjero, hasta el punto que lo que debería ser causa de alarma social para el Tribunal Supremo Español se vuelve irrelevante en su sentencia, mostrando una ausencia total de empatía social a favor de las élites financieras. Y la cosa es muy clarita, porque al final se me ha olvidado. Quería traeros una bolsa con caramelos de diferente, para enseñarla aquí, ¿no? Para diferente tamaño y diferente color. Si cada bolita de la bolsa fuera un activo inmobiliario con sus peculiaridades, ¿creen ustedes que no se puede saber cuánto cuesta la roja? Esa es la discusión. Es la que nos niega el Tribunal Supremo. La respuesta está en el impuesto de sociedades. Y es que nosotros nos empeñamos en discutir cuál era la razón principal del artículo 1535 del Código Civil, que decía que un crédito se puede comprar, el deudor lo puede comprar al mismo precio que lo compró el otro, el que lo estaba comprando, ¿vale? Y entramos a discutir que lo que hacía Uria Menéndez, ese bufete del Santander, que es el que de donde ha sacado la argumentación del Tribunal Supremo en esa sentencia, era discutir sobre eso, la interpretación. Hasta que nos dimos cuenta de que los tiros iban por otro lado, porque lo que les interesa a los fondos buitre y a los bancos españoles no es esa interpretación, lo que les interesa es el negocio que hacen no pagando impuestos, entre otras razones. Hacienda, y ahora es cuando eso lo descubrimos a partir de una noticia que sale en el Confidencial. No lo hemos encontrado en ningún otro sitio, solamente salió en el Confidencial, no porque el Confidencial sea un buen diario, sino porque salió en el área exclusiva, y eso quiere decir que fue un solo periodista que puso dos noticias. La primera es esta que dice, que lo explico ahora aquí, y una segunda que está en el área de exclusiva, y por lo tanto, si no eres, si no eres abonado al diario, no lo puedes ver. Bueno, pues descubrimos estas dos noticias y decimos, perdónate, hostia, pues esto es otra historia. Esto diga, Hacienda y los fondos oportunistas son los titulares de la noticia. Hacienda y los fondos oportunistas se juegan cientos de millones en los tribunales. La agencia tributaria y estos fondos esperan sentencias del TEA, que es el Tribunal Económico Administrativo Central, antes de acudir a la justicia por los impuestos pagados a partir de carteras de inmuebles adjudicadas. Y ahí eso nos pautó. Llamamos a los abogados y decimos, creemos que hemos encontrado por ahí alguna herramienta. Y la idea central que dice, porque evidentemente hemos llamado al sindicato de inspectores de Hacienda, de Gesta. Antes de ayer llamé también a UGT, a la sección sindical no lo había comentado, a la UGT, la sección sindical de la agencia tributaria. No hemos conseguido, estamos pendientes que PA Madrid pueda utilizar
al presidente de Gesta de España, que se llama Carlos Cruzado, a ver si podemos hablar con él, pero no hemos obtenido resultados, y es que creemos que estamos ahí tocando hueso duro ya, estamos tocando hueso duro. De hecho, a una diputada de Esquerra Republicana, que tiene un compañero, le hemos llamado porque queremos a ver si podemos meter de alguna manera alguna vía por ahí. De todas maneras, el otro día, por casualidad, los compañeros que nos van a, estos compañeros, y suponemos que otras organizaciones que hoy están aquí, vamos a poder tirar esto adelante, como vamos a plantear, es que tampoco lo sabéis, es que por casualidad, a través de un senador del PSOE, la semana pasada, a los compañeros de PA Madrid, en Madrid hay dos PAs, una de las PAs, pudieron hablar con 6 senadores del PSOE, cuando le presentamos lo que ha dicho antes la Lourdes, le presentamos las 7.000 firmas, la vivienda inembargable y tal, todo eso. Y al final ellos, no nosotros, ellos nos dijeron, tenemos esto. Como no dio tiempo, no pudieron discutirlo, pero quedaron emplazados en volverlo a discutir otro día, ¿vale? Pero la idea básica es la siguiente, y lo dice la noticia de El Confidencial, dice: la diferencia de apreciación entre la agencia tributaria y los fondos buitres es el valor inicial de los activos, créditos o inmuebles para calcular el beneficio obtenido cuando se revalorizan de precio, ya sea para su posterior venta o por su explotación. Pero fijaros en negrita, el valor inicial de los activos. Hostia, pues si la agencia tributaria dice que hay un valor inicial del activo, eso quiere decir que pueden decir que cada activo lo tienen calculado cuánto vale. Y el Tribunal Supremo nos está mintiendo con 50 páginas. Eso lo voy a entrar un poquito más. La otra cosa que es importante, hay decenas de casos abiertos a la espera del dictamen del Tribunal Económico Administrativo Central como paso previo para ir a la justicia. Las fuentes consultadas coinciden en que este conflicto acabará en el Supremo y está en rojo y en negreta, y que la cifra que se juega Hacienda en los fondos se mide en centenares de millones. O sea, que si al final los fondos que ya han contratado bufetes, evidentemente uno de ellos, Uria Menéndez, buenísimos y abogados, no, estos también son muy buenos, pero para precisamente luchar contra la agencia tributaria para evitar pagar eso. Ojo, y como eso no lo van a resolver, va a acabar en el Supremo. ¿Y sabéis lo que dice el Supremo sobre el asunto, no? Porque lo acabamos de decir ahora. Por lo tanto, la agencia tributaria se encontrará al final que si llega al Tribunal Supremo se encontrará con una pared como esta, más gorda. Lo tienen ganado. Y pasará lo que dice José Ángel, pequeñas batallitas en tal juzgado, en tal otro. Pero ojo, porque ahora lo que vamos a plantear es lo siguiente, 2 cosas y ya acabo. Y ya le dejo a él. Hay que hacer una campaña estatal para crear alarma social. Y estoy hablando con las organizaciones que están aquí, y es que hay alguna poquita, lo vamos a hacer más. Porque si llegan las actas de Hacienda al Supremo, solamente las vamos a poder ganar en la calle. Porque porque es que el Supremo se ha metido en un cenagal. Pues no le hace falta que le digamos desde nuestra insignificancia que es precisamente en las declaraciones de las grandes empresas, en el impuesto de sociedades, donde se concentra, según los inspectores de la agencia tributaria, el grueso del fraude fiscal en nuestro país. Y eso lo saben ellos, y por eso es necesaria una campaña de alarma social creada desde la base, para que cuando llegue de verdad eso que va a tardar como máximo 1 año a llegar al Tribunal Supremo, se encuentre en el Tribunal Supremo que hay una denuncia en la calle de sus prácticas a favor siempre del lado de los fuertes y no de los débiles. Y eso es responsabilidad de nosotros, igual que responsabilidad de los abogados, defenderlos aunque sea a uñas y dientes en cada juzgado, cada una de estas cosas. Y acabar, porque eso tiene muchas consecuencias, porque si es verdad que los 300.000 millones que creemos de euros que se han vendido a fondos buitre, las personas que perdieron la vivienda tenían que haber tenido derecho
se lo tenían que haber dicho por carta, de manera fehaciente, porque lo dice el artículo 1335, desde el juzgado y desde el fondo BUI y desde el banco le tenían que haber dicho, oiga, que voy a vender su piso por tal precio, y no lo hicieron. Y se lo pasaron por el forro, porque tenían el soporte directo de la sentencia 505-2020 del Tribunal Supremo, que les decía que no hacía falta hacer nada. Y por lo tanto se la han pasado por el arco del triunfo. Cuando tenían que haber recibido todos y cada uno de los hipotecados que se les ha vendido su hipoteca o su préstamo a un fondo buitre, tienen que haber recibido una carta sabiendo que tenía 9 días para poder responder a esto. Pero de todas maneras la pregunta sería, ¿por qué eso lo dice Uría Menéndez y acabó? Uría Menéndez en una de sus dice, ¿pero para qué les vamos a dar a estos desgraciados? No lo dice así, lo dice con buena palabra. ¿Para qué les vamos a dar a estos desgraciados el derecho al retracto si no tienen ni un puto duro? Bueno, pues precisamente para eso hicimos la campaña que he dicho antes Lourdes, con otras organizaciones. No tuvimos mucho éxito, pero podemos asegurar que presentamos más firmas que las que presentaron otras organizaciones con la ley de vivienda. Más firmas, ¿eh? Porque ya ahora en 2024 nos hemos ido 7.000, aunque es una miseria, por la importancia que tiene para el país. ¿Y qué dijimos? Dos cosas. Lo de abajo. La vivienda familiar es inembargable. La segunda, recuperación de la vivienda según la adicional 2 del Real Decreto 5/2017. Y para eso... Y es que resulta que hay una ley que la negociaron la PA Madrid en el 2017 con el gobierno de entonces, que era el gobierno de Rajoy, cuando estaba la crisis hipotecaria voluminosa. Y la adicional segunda del Real Decreto, que reforzaba la Ley 1/2013, también del mismo sentido cuando que la hizo el señor Guindos, decía lo siguiente, la adicional segunda, si la buscáis, la encontraréis. Este Real Decreto propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de los deudores hipotecarios, que eso sería realmente lo que estaba diciendo antes José Ángel, que serían realmente medidas de verdad y no los apaños que se consiguen en cualquier juzgado. Propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de los deudores hipotecarios. Recuperación de la propiedad de los deudores hipotecarios, incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 2013 de 14 de mayo de su vivienda habitual, no cualquier vivienda, habitual, cuando ésta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Y dice, estas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda misma, la posibilidad de que se descuenten del mismo una parte de las cantidades satisfechas por el ejecutado para la amortización del préstamo o crédito origen de la ejecución y de las mejoras realizadas a su cargo durante el periodo en el que estuvo suspendido el lanzamiento, así como otros factores que garanticen un precio equitativo en la recuperación de la vivienda. Esto lo escribe el PP en una ley. Lo hemos presentado, como ha dicho antes la Lourdes, en Madrid al Congreso. No nos han hecho caso. Pero esa ley está ahí, y la ha escrito un partido de derechas, y está ahí puesta. Se podría llevar a cabo, porque ellos lo escribieron. Y el final, así como otros factores que garanticen un precio equitativo en la recuperación de la vivienda, eso es el artículo 1535 del Código Civil. El derecho a pagar por la vivienda el precio al que pagó el fondo buitre. Lo están diciendo aquí. Es la única manera que se puede entender. Por lo tanto, existen herramientas incluso legislativas, que sin la movilización en la calle y la alarma social se podrían llevar a cabo para darle un vuelco definitivo a la situación de la vivienda en España. Aunque nuestra entidad está por un parque público de alquiler, entendemos que en la situación actual el derecho mínimo que tiene cualquier ciudadano español es que no le roben la vivienda, cuando un banco ni siquiera ha puesto nada en ese contrato de hipotecario. Y por lo tanto, pedimos a las organizaciones aquí presentes, y lo vamos a hacer durante el próximo mes de abril, a iniciar una campaña de alarma social para evitar que los fondos buitres se salgan con la suya y que el Tribunal Supremo dictamine que ellos tienen la razón y no la tienen la razón las familias humildes que viven en este país.
vos me pasás la noticia del Confidencial y claro, y cuando la miro digo, aquí lo que está haciendo Hacienda no es pensar en la gente, es pensar en ellos. Pero bueno, Salvador me dice, ¿por qué no miramos por el lado de los impuestos si de alguna forma podemos volver a dotar de contenido el artículo de 1535 del derecho de retracto? ¿Sí? Digo, pues vamos a mirarlo. Silvia, que es la que ha hecho los PowerPoint, yo tengo quien me los haga, y digo, bueno, vamos a hacer una simplificación. Esto está simplificado para que se entienda la idea de por dónde estamos yendo. Puede que en esto haya alguna diferencia, que no sea tan así, que vaya por otro lado. Igualmente creo que estamos por el buen camino. Hicimos una simplificación, como estoy diciendo, para que sea entendible cómo defraudan impuestos, porque al final es como esta película que es un clásico, Los Intocables, que Al Capone no cae por vender alcohol en la época prohibida, sino por evadir impuestos. Es más o menos la idea. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que un banco tiene 2.000 contratos o 2.000 préstamos morosos, ¿sí?, que suman en total 100 millones de euros, ¿sí? Entonces, 100 millones de euros, 2.000 contratos. Según el Supremo, y lo que hacen es la venta en globo o venta alzada. Lo venden, pasa a la siguiente pantalla. Supongamos que venden con un 60% de descuento. Es decir, que el fondo de inversión que les compre le da al banco 40 millones de euros por esos 2.000 contratos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bien. Pasa. Bien, vamos a ponernos por un momento en la entidad financiera. La entidad financiera tenía a cobrar 100 millones de euros, pero solo cobra 40. Es decir, ha dejado de ganar, ha tenido pérdidas por 60 millones de euros, ¿sí? ¿Qué significa en el impuesto de sociedades? Ese 25%, el tipo general, que se han ahorrado unos 15 millones de euros, que es el 25% de 60. El Estado les premia, les devuelve 15 millones de euros. ¿Cómo los compensa? El banco no solo tiene esto, tiene muchos negocios. Del negocio que gane 60 millones le salió el impuesto gratis, porque por el otro lado perdió. Acá ya tienen un premio de 15 millones. Vamos ahora a situarnos en el fondo de inversión que lo compró, ¿sí? Yo calculo, lo hice extendido, que tardaría 5 años en recuperar. ¿Por qué pongo 5 años como si ponemos 10? Muchas familias dicen, qué raro que el fondo buitre no se apresure en tomar la casa, les escribo que se la quiero devolver y no me la cogen, les da igual. Claro, porque no les interesa ni rápido ni todo, ¿sí? Pongo que, digamos, este fondo buitre, fondo de inversión, que nada que ver con las titulizaciones, es un tema totalmente distinto. Tiene eso y dice, pues yo voy a tardar mis años en cobrar. Le da igual, porque por un lado tiene gastos operativos, sueldos millonarios de los directivos, todo eso son gastos operativos. Salen del global y no pagan beneficios. Entonces, supongamos que en estos 5 años, de esos 100 millones, cobran 70 millones. Recuperan, ¿no?, de los distintos juicios, de negociaciones extrajudiciales, de viviendas que recuperan 70 millones. Descontamos el pago inicial, 40 millones, que es lo que habían pagado al banco, ¿sí?, y 5 millones de gastos operativos. Eso les daría unos beneficios de 25 millones al fondo de inversión, por lo que tendrían que tributar 6 millones y medio en el impuesto de sociedades. ¿Qué pasa? Puse los números para que den redondo, para que se entienda. No es que la realidad es mucho más compleja, es para que se entienda. Sí, pasa. ¿Qué le sucede al fondo de inversión? Le falta aún por cobrar 30 millones de euros, ¿sí? Le falta 30 millones porque eran 100, menos 70 faltan 30. Esos 30 son esos créditos aún más incobrables, más difíciles, y dice, se lo vendo a una segunda empresa, a una segunda fondo de inversión, y se lo vendo por 5 millones. Si tenías por cobrar 30 millones y vendes por 5, has perdido 25 millones.
¿Siguen hasta ahí? En esta venta pierden 25, pero tenían ganancias de 25. Por lo tanto, compensan y el impuesto de sociedades sigue en cero. O sea, el banco primero se embolsó 15 millones de regalo. El fondo de inversión, que tuvo en realidad ganancias millonarias, las compensa con la nueva venta y le sale a cero. Luego, el fondo de inversión nuevo, el segundo fondo de inversión, hace más de lo mismo. Esa es más o menos la estrategia. De los 100 millones de euros, cero en impuestos de sociedades. Pasa. Ahora recapitulemos. Bueno, acá es una explicación. El Estado le premia con 15 millones al banco. El fondo de inversión con su estrategia, 0 euros. Y el segundo fondo, lo mismo. ¿Sí? En una venta en globo o bloque. Vamos a... Bueno, acá la cuenta es un poquito más compleja. Supongamos que no se puede hacer venta en bloque. Y después explicaré por qué motivo no se puede. Vamos a una venta individualizada, ¿no? Donde se sabe el valor de cada activo, el valor de cada vivienda. Bien. El fondo de inversión recupera los 70 millones. Dejamos los mismos números y los mismos plazos del ejemplo anterior. Menos 5 millones de gastos operativos, tiene 65 millones, ¿sí? De ganancias. Ahora bien, si individualizamos, los 70 millones pagaron 28 millones, que se analizan en el coste, bueno, no estoy marcando ahí, en el de los 28 millones da con los 12 millones, ¿ves? 28 y 12 son los 40 que paga el fondo de inversión. Volvé a los 28. Bien, descontamos eso. Descontamos de los 70 millones, los 5 de gastos operativos, los 28 proporcionales que pagaron al banco, da 42 millones de euros de ganancias. Si calculamos el tipo general del impuesto a sociedades, que es el 25%, da 10 millones y medio de euros. ¿Sí? 10 millones y medio. Bien. ¿Qué hace el fondo de inversión? Toda la misma operativa. Vea donde dice 30 millones. Faltaban por cobrar 30 millones. ¿Estamos de acuerdo? Faltaban 30 porque había cobrado 70 de los 100. Esos 30 millones le costó al fondo de inversión 12. Es lo que le había pagado al banco en la proporcional. Si venden por 5 millones, de los 12 millones tienen pérdidas por 7 millones. Los 12 que pagó menos los 5 que recuperó son 7 millones. Bien. En el impuesto de sociedades, esas pérdidas tributan de forma negativa en 1.750.000 euros. ¿Sí? Si descontamos el impuesto de sociedades positivo con el impuesto negativo, da un neto de 8.750.000 euros que cobra el Estado de impuesto de sociedades. ¿Sí? Es decir, que en 100 millones de euros da un impuesto... da un impuesto de casi 9 millones de euros, que es más o menos el 10%. Si, como dijo Salvador, las ventas fueron 200.000 millones de euros, estamos hablando que al fisco se ahorraron un 10% más o menos, unos 18.000 millones de euros en el total. Esa es la diferencia entre una venta en bloque y una venta individualizada. Ahora bien, esto es donde vamos a atacarlo. Vamos a atacar por fraude y por evasión de impuestos. Si analizamos cuando, volviendo al 1535, el artículo, esto era la explicación, dice que lo del derecho de retracto, hay un artículo, el 1532, bueno, sí, como quieras, el artículo 1532 permite la venta en bloque, no es que los bancos con los fondos hagan algo ilegal en ese sentido, pero claro, ¿cuándo se permite la venta en bloque? La Ley General Tributaria, que es una ley, habla que para poder hacer una venta en bloque tiene que ser una unidad económica independiente. ¿Sí? Unidad económica independiente. ¿Qué significa? No, cuando se hace esta ley tributaria no estaba pensada en todo esto, estaba pensada en la realidad de ese momento, pero al final la ley es la ley. Supongamos una empresa que tiene distintas divisiones, que no sé, fabrica CDs, fabrica discos, fabrica pendrive, cada unidad independiente. La fábrica puede decir, pues la venta de CD me da a pérdida, pues lo vendo. La Ley General Tributaria permite no individualizar dentro de ese departamento que era la venta de los CD cada coste y permite la venta en bloque.
¿sí? Pero tiene que ser una unidad económica independiente, individualizada y se permite. Bien, vamos ahora a la analogía que utilizan los fondos de inversión para utilizar la venta en bloque. Que la misma sentencia que ha mencionado el Salva dice de forma contradictoria a la ley tributaria del Tribunal Supremo que como no se puede individualizar los préstamos porque son muy dispares, por ejemplo, uno que ya es muy moroso, otro que es medio moroso, otra casa que pinchó la burbuja y no vale nada en esa zona, la otra casa que eso no ocupa. O sea, ¿dónde está la unidad económica independiente? ¿Dónde está esa unidad si son todos préstamos distintos? El mismo Supremo en su argumento se contradice a sí mismo. Por lo tanto, queremos ir luchando, vamos a ir hablando de estos temas para que la gente vaya sabiendo, para que a lo mejor puede pasar que alguno aquí o en otra charla diga, mira Andrés, Salva, esto estáis equivocados, porque en este artículo esto se puede. Es algo que estamos al principio, que seguramente tendrá fallos o formas de cómo contraatacarlo, pero que hay que empezar a desarrollarlo, porque la diferencia en impuesto es descomunal. Entonces, tal vez, cuando los fondos buitre, lo que dije antes, no tengan prisa por cobrar, por algo es. Por algo es, porque algún negocio tienen. Es una simplificación. He obviado poner aquí que si están en paraísos fiscales y una serie de cuestiones para que se entienda el concepto. No sé si habéis entendido más o menos. Más o menos. Sabíamos que pues lo hemos visto en dos partes, ¿eh? La primera parte que la he hecho yo más de denuncia social y política, ¿no? Y la segunda parte que es la más técnica, porque una no se contradice a la otra, pero yo creo que tenemos que entender que la vida cada vez se ha vuelto más compleja desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, y que estas cosas muchas veces las desconocemos, pero por casualidad las encontramos. Lo que dice Andrés, lo hemos empezado a mover, hemos llamado a la gesta, hasta ahora no hemos tenido respuesta, porque también entendemos que cualquier inspector de Hacienda se lo puede poner dos veces, va a pensar dos veces, a sentarse aquí al lado conmigo y con él y con nosotros y decir lo que están haciendo, porque claro, sería un enfrentamiento entre la investigación que está llevando por un lado la agencia tributaria, ¿no? Y por el otro lado la defensa. Entonces le dirían los del fondo buitre, dirían, usted está tomando ahí partido y tenía que ser más imparcial. Yo supongo que por ahí, pero yo creo que por parte de los partidos tenían que dar una respuesta de alguna manera u otra a esta investigación que empezamos ahora. Queremos que por lo que hemos investigado hasta ahora prácticamente tenemos asegurado que eso es así, pero como siempre, sabéis que el Tribunal Supremo ha hecho las filigranas más increíbles para dar siempre la razón a la banca o a los poderosos. Y por lo tanto, lo único que nos va a salvar, independientemente que tengamos más razón, que profundicemos más en este asunto, ¿no? Va a ser que conseguir que esto sea alarma social, lo que está pasando con los fondos buitre que se están vendiendo las viviendas de nuestra gente, de nuestro país, a gente que vive fuera. Y la segunda, que hagamos una campaña de denuncia y que si llega en algún momento, que me ha dicho que me he equivocado, a los tribunales superiores las actas que ha levantado Hacienda contra los fondos buitres, que salga en positivo, y salir en positivo también será en positivo para cualquiera de los deudores, porque les exigiremos que las familias puedan quedarse en la vivienda por el mismo valor, recuperar la vivienda por el mismo valor que pagó los fondos buitres. Yo creo que eso, a partir también de la adicional segunda esa que está ahí y que se podría desarrollar, da suficientes elementos como para poder hacer una campaña a nivel nacional. No sé si vamos a tener resultados, porque también hemos intentado muchas veces otras cosas parecidas, ¿no? Y no funcionan, ¿no? Pero no, a ver, esta vez igual sí suena, hemos tocado el timbre que tocaba, ¿no? No sé, igual sí, pero...